Ok. Entonces, ahora sí, de nueva cuenta, bienvenidos, buenas noches para todos, Shabbat Shalom. Y hoy vamos a ver el estudio del Salmo 33. Les repito que es un salmo precioso, un salmo que la verdad es que ahora que lo estudié, pues el Señor siempre ha trabajado con muchos de nosotros el agradecimiento. Y hoy se va a tratar es el tema del agradecimiento, pero todavía con mucho más profundidad. Entonces, vamos a empezar. Este Salmo 33 no se sabe quién, bueno, como título, la escritura tiene alabanzas alabanzas al Creador y Preservador, ¿sí? O sea, nuestro Eterno. Y realmente no se sabe, o sea, en nuestra escritura no tenemos el nombre del autor. Ya ven que a veces dice Salmo de David o Asaf, los hijos de Coré, etcétera. En este salmo no se indica quién es el autor. Sin embargo, se cree que es David. Ustedes ahorita que lo empecemos a estudiar, también van a pensar lo mismo, que seguramente el escritor fue David. Y pues vamos a tener una introducción, ¿sí? A este salmo. Y la pregunta que pongo allí en la diapositiva: ¿por qué las personas están cada vez más alejadas de Dios? ¿Por qué las personas, y tengo que hablar de manera general, por qué las personas estamos cada vez más alejadas de Dios? Nosotros estamos haciendo el intento de tener una mayor comunión con el Eterno, por eso estudiamos su palabra, pero la verdad es que de manera general se ve en el mundo esto, que las personas están cada vez más apartadas del Señor. Y fíjense que eso lo encontramos en la cita que tienen ustedes allí. Si quieren acompañarme, por favor, al libro de Romanos, ¿sí? Y allí vamos a ver el por qué. Estos versos son muy conocidos en el capítulo 1, y vamos a leer de los versos 18 al 24, y al final vamos a leer el 32. ¿Y qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, va a haber personas que no quieran ser guiados por Dios. Van a haber personas que nos dicen a quienes creemos en el Señor: ¿sabes qué? Te hace falta un poquito de intelecto, como que cuando crees en alguien más, cuando crees en Dios, como que realmente pues es porque necesitas a alguien. Yo no necesito a nadie, ¿no? Yo confío en mí mismo, yo si lo decido lo hago, tengo mucha fuerza de voluntad, y yo distingo entre lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso se apartan del Señor, porque confían en sus propios pensamientos. Y aquí la escritura lo que nos está diciendo que es, ¿sí? Dice aquí en el verso 20: porque las cosas invisibles de Él, o sea, del Eterno, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Sí? Nosotros sabemos, y lo dicen también los salmos, ¿sí?, que las obras del Señor manifiestan su gloria, ¿sí? Así es que cuando nosotros vemos el universo, lo poco que podemos ver, cuando vemos cómo funciona, y en algún salmo ya lo estudiamos eso, la atmósfera, la troposfera, la estratosfera, etcétera, etcétera,
cómo todo actúa de manera armónica, cómo puede estar compuesto el aire que respiramos para poder vivir, etcétera, etcétera. O sea, su creación realmente habla de su gloria, pero los necios no quieren darse cuenta de eso, ¿sí? Los necios no quieren darse cuenta de que el Señor es visible a través de las cosas que Él creó. Y dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, habiendo visto sus obras, ¿sí? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está la razón de por qué la gente se aparta de Dios, por qué la gente se está guiando por sus propios pensamientos, por sus propios sentimientos, por sus propios instintos. Inclusive por eso la Escritura en muchas ocasiones se refiere al pueblo gentil, a los gentiles como animalitos. La palabra inclusive que usa la Escritura es muy dura, ¿no? En algún caso está como perrillos, pero la palabra original realmente es perros. ¿Y por qué se utiliza esa palabra? Porque a quien no tiene la instrucción del Señor se guía por sus instintos, ¿sí? No se guía por los mandamientos del Señor. Y los animalitos son así, ¿sí? Ellos tienen hambre, buscan lo que sea y comen, ¿sí? Necesitan tener, necesitan aparearse, pues la primera hembra que encuentran van y se aparean, ¿sí? O sea, se guían por sus propios instintos. El Señor nos creó diferentes a nosotros y por eso nos dio su instrucción, para que fuéramos diferentes de los animales e inclusive de los demás pueblos que no tienen la instrucción del Señor, ¿sí? Dice el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿sí? Y fíjense cómo el verso 32 lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿sí? Por eso dice la Escritura que quien está con Dios, el que no está con Dios, contra él está, ¿sí? El que está con este mundo está en contra del Señor y se complacen con los que practican maldad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto es lo que ha hecho que el hombre se aparte del Señor. Allí lo tienen ustedes en la diapositiva, ¿sí? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y además, se envanecieron en sus propios razonamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos entender aquí? Y cómo podemos terminar con todo esto. Oye, Rafael, el mundo no tiene ya solución, ¿sí? El mundo ya no tiene solución. E inclusive yo he dicho eso, ¿no? ¿Sabes qué? Cada vez va a estar peor, porque la Escritura así lo dice. Pero, ¿sabes? Si todos clamáramos, el Señor nos respondería y el Señor podría cambiar las cosas en un solo momento, ¿sí? Entonces, el hombre está cada vez más alejado de Dios, ya vimos por qué, ¿sí? De hecho, ¿no? O sea, nos vamos a un claro ejemplo. Los hijos, ¿sí? Los que somos padres. Y es más,
Nuestros padres lo sufrieron seguramente también con algunos de nosotros, si no es que con todos. En la actualidad ya los hijos hasta demandan a los padres, que porque los maltratan psicológicamente, que porque, bueno, hay un ejemplo que ya nos vamos al extremo, ¿sí? Y que seguramente la mayoría de ustedes lo vieron en las noticias hace algunos meses. Hubo una persona, no recuerdo en qué país, un hombre de alrededor de 40 años, que demandó a sus padres, 40 años, demandó a sus padres porque él no pidió venir a este mundo, ¿sí? Y sus padres lo trajeron y ya no lo querían mantener a los 40 años. Entonces estaba demandando a sus padres para que lo siguieran manteniendo. Imagínense hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta dónde ha llegado la necedad del hombre. Ahora, ¿por qué viene esa ingratitud? ¿Por qué viene la ingratitud del hombre? ¿Sí? Bueno, pues la raíz de esa ingratitud es el orgullo, es la soberbia, es la arrogancia de la que tanto habla la escritura. ¿Quién es el ejemplo de arrogancia, el mayor ejemplo de arrogancia, de soberbia que tenemos en la escritura? ¿Sí? Satanás. Así es, Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios. ¿Sí? Y Satanás quiso sentarse en el trono y que la gente, y que los ángeles le adoraran. ¿Sí? Y en nosotros también puede estar afectándonos, pegándonos ese orgullo, esa arrogancia. Creemos, a veces, ojalá que no te identifiques con algo de esto, pero a veces creemos que no necesitamos de nadie, ¿sí? Creemos que podemos solos. Es más, creemos que nos merecemos todo. Decimos, ¿sabes qué? Soy muy inteligente. Yo voy a ver cómo, pero me las voy a arreglar, ¿sí? Necesitamos reconocer que solos no podemos. Necesitamos reconocer que solamente tomados de la mano del Señor vamos a poder ir en un buen camino, ¿sí? Inclusive hay personas que se acostumbran a recibir ayuda, ¿sí? Seguramente en tu familia hay quien siempre has apoyado, ¿sí? Porque a lo mejor no está en las mejores condiciones para llevar su vida y siempre lo has apoyado moralmente, económicamente, con presencia, de la forma que quieras. Y el día que no lo haces, ya hasta se enoja contigo, porque ya cree que es una obligación, ¿sí? Entonces, eso es el problema, que creemos que nos merecemos todo. ¿Sí? ¿Quién es el único que merece toda la gloria y toda la honra? Nuestro Padre que envió a su Hijo para morir por nosotros. ¿Sí? Entonces, en general, desafortunadamente las personas no aprecian lo que reciben y siempre quieren más y más y más. Y ya vimos en el verso 32 del capítulo 1 de Romanos cómo termina el hombre orgulloso. ¿Sí? Nada más lo voy a repetir para ver cuál es el fin del hombre orgulloso. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. ¿Sí? ¿Qué solución hay para todo esto de lo que nos habla el capítulo 1 de Romanos? De que nos envanecimos que profesamos ser sabios y nos envanecimos en nuestros propios razonamientos. ¿Cuál es la solución que hay? Pues eso es lo que vamos a ver en este Salmo 33 que nos toca el día de hoy. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a empezar con nuestro estudio del Salmo y ahí tienen los primeros versos de ese Salmo. ¿Sí? Entonces, vamos a leer primero el verso 1, ¿sí? Y vamos a hablar sobre el verso 1, que dice, alegraos, oh justos en el Eterno. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Sí? Fíjense, el Señor nos llama a alegrarnos, pero ¿a quiénes llama a que nos alegremos?
ahí lo dice de manera muy clara, a los justos en el eterno, ¿sí? Eso es lo más importante, porque la Escritura dice que justo no se halló ninguno, ¿sí? Y nosotros sabemos que el único justo, ¿quién fue? Yeshua, nuestro Mesías, ¿sí? Entonces, pero fíjense, la Escritura nos está llamando a alegrarnos. ¿A quiénes? A los que somos justos en Él. ¿Tú crees que eres justo en el Señor? ¿Sí? ¿Ustedes creen que son justos en el Señor? Por ahí veo una cabecita que dice no. ¿Qué piensan los demás? Escríbanme o abran su micrófono y digan, ¿somos justos en el Señor? ¿Quién dice? No, Sí, y soy justa. María no, Elena yo. dice que no, Sony dice que sí. ¿Quién más dice que no o quién más dice que sí? A ver, anímense. Ah, ya escribieron algo, déjenme ver. Miguel dice, Sadik sí. Sí, e Isaac dice, justo no, justificado sí. Así es. Nosotros hemos sido justificados en el eterno, ¿sí? Hemos sido justificados con base en qué? En el derramamiento de la sangre del Mesías en la cruz en el Calvario, ¿sí? Y necesitamos entender, déjenme ver, les voy a poner esta diapositiva, ¿sí? Que dice, alegraos, oh justos en el eterno, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué significa alegraos? ¿Sí? La palabra Ranán, H7442, o sea, es del hebreo, que significa propiamente crujir o emitir un sonido estridente, gritar, alegrar, aplaudir, canción, cantar, clamar, gozo, júbilo, regocijar. Si tú aceptas que eres justificado por el Señor te está llamando a alegrarte de esta manera. Y fíjense que me toca decírselos a mí, ¿sí? Que yo soy muy difícil para esto. yo soy muy difícil para demostrar mi alegría. Cuando estamos en las fiestas, yo lo que hago es levantarme y aplaudir y cantar, ¿no? Y prácticamente no muevo ni mis pies, ¿sí? Pero el Señor nos está llamando a esto. Y hay unos que se les facilita increíblemente. Bueno, pues es un mandamiento del Señor. Alegraos, aquellos que han sido justificados por el Mesías, ¿sí? Pero además fíjense lo que dice este salmo, en los íntegros, ¿sí? Es hermosa la alabanza. Y ahí está justos, la H6662. ¿Qué quiere decir? Tzadik, derecho, justo, recto. Y tzadak, H6663, absolver, hacer justicia, purificar, justificar. Yeshua, cuando derramó su sangre, hizo esto con nosotros. Nos absolvió, nos libró de los pecados, hizo su justicia, llevó su justicia sobre nosotros, ¿sí? Nos purificó, nos justificó. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para tener acceso a esa justificación? Reconocerle como nuestro Mesías, ¿sí? Reconocerle como nuestro Mesías y por agradecimiento, por amor, por gratitud a lo que Él hizo por nosotros, iniciar a intentar guardar sus mandamientos, ¿sí? Dice, a ver, ¿qué dice Itzel? Dice Sony, bueno, empezamos desde Mireya por Yeshua, sí. Sony Olvera, justificado por su sacrificio, no por mí. Itzel dice, y gritar pulque para la foto. Bueno, es que Itzel recuerda ahora que estuvimos allá
allá en Apan, Hidalgo, celebrando Sukkot, como cuando nos tomamos la foto grupal, en unos momentos así de alegría, por ahí gritamos pulque para que saliéramos así todos contentos, ¿no? Es que en Apan hay mucho pulque, entonces por eso. Dice Sony, pero tu alegría se te ve en ti, aunque no dances, se ve tu gozo. Ah, gracias. Qué bueno que lo notes, porque hay muchos que no lo notan. Y fíjense lo que significa íntegros, ¿sí? H3477, Yashar, recto, cómodo, convenio, derecho. Los que agradecen a Dios y son sinceros en su corazón. Son sinceros porque reconocen que el Señor los rescató, los sacó de donde estaban. Así es que, si tú te esfuerzas por ser íntegro, ¿sí? Primero, reconoce que el Señor te justificó, que Yeshua te justificó. Y una vez que lo reconoces, ¿sí? Ahora, trata de ser íntegro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si eres íntegro, si buscas al Señor de todo corazón, si de verdad le buscas porque estás agradecido por lo que Él ha hecho por ti, entonces para Él va a ser hermosa tu alabanza. Ni siquiera se usó la palabra bonita, ¿no? No, se usó la palabra hermosa. Así es que si le alabas al Señor con ese corazón sincero, para Él su alabanza, tu alabanza es hermosa. ¿Sí? Entonces, ahora, algunos dirán, oye, ¿estás hablando solamente de la alabanza con canto? Fíjense que este salmo, ¿sí? Específicamente sí habla de ese tipo de alabanza, con canto, ¿sí? Y ahorita que sigamos estudiando, vamos a ver por qué. Pero nosotros también sabemos que de qué otra forma lo podemos alabar. Con nuestra actitud, con nuestra conducta, ¿sí? Con nuestros hechos. Eso también es darle alabanza al Señor. Y esa alabanza también es muy importante. Aunque les repito, en este salmo está hablando de alabanza de cánticos, ¿sí? De canciones, de himnos. También necesitamos tener bien presente esa parte. El Señor quiere que lo alabemos, ¿sí? En espíritu y en verdad, ¿sí? Así es que nosotros necesitamos alabarlo también intentando guardar su palabra, amándolo a Él sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que este es el primer verso, es solamente para empezar, ¿sí? Y ahora vamos a seguir, aunque me gustaría hacer algunos otros comentarios sobre esto, ¿sí? Recuérdalo, es un mandamiento del Señor alegrarte. Los que hemos sido justificados por el Mesías. Necesitamos mostrar al Señor y a los demás que hemos conocido al Señor. ¿Sí? Que el Señor nos ha dado, y por eso nos alegramos, porque el Señor nos ha dado su salvación aún sin merecerla. Y eso nos hace estar alegres. ¿Sí? ¿Por qué estamos contentos? Porque nuestros pecados nos han sido perdonados. Porque cuando el Señor ve nuestro arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, sincero, ¿sí? El Señor perdona todos nuestros pecados. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos libra de toda maldad. Pero es bien importante lo que decía Sonia allí, no por nuestras obras, ¿sí? No por nuestras obras, sino por su amor, por su misericordia. Dice Sony, también puedo alabarle muriendo a mi carne y cediéndole que haga su voluntad. Así es, la Escritura nos llama a eso, a que menguemos nosotros para que el Señor crezca dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, esto es importante recordarlo. No somos salvos por nuestras obras.
sino por amor del Señor, ¿sí? Pero por esa gratitud que le tenemos al Señor porque nos dio su salvación, de hoy en adelante, ¿qué hacemos desde que los conocimos? Que aunque a veces nos equivoquemos, nosotros estamos intentando agradarlo todos los días, ¿sí? Entonces, el Señor se agrada de la alabanza de los íntegros, de los que le dicen al Señor, te amo, y hacen lo que el Señor les pide, porque de la otra parte también la conocemos. Dice la Escritura que va a haber un día en que alguien le diga, Señor, Señor, y el Señor le va a decir, nunca, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si haces maldad, no le conoces al Señor. ¿Sí? Pero si te esfuerzas por hacer su palabra, aunque te equivoques, él te va a reconocer. ¿Sí? Él no te va a apartar de él. Ayer leíamos en el curso de los jueves, ¿sí? El que está en Cristo no peca. ¿Sí? El que está en Cristo tiene errores esporádicamente. Pero el que practica el pecado, el que hace un hábito en su vida de pecado, ¿sí? Dice la misma Escritura que ese es hijo del diablo. Y no lo digo yo, así lo dice la Escritura. El que practica el pecado, ¿sí? O sea, el que no se esfuerza, el que no intenta guardar la palabra del Señor, sino que dice, ¿sabes qué? No me importa, yo sé del Señor, pero yo voy a hacer lo que yo determine, lo que yo creo que está bien. Además, no le hago daño a nadie, ¿sí? Entonces necesitamos tener en cuenta esto. Los que son íntegros, ¿sí? Los que no son íntegros, mejor dicho, ¿le pueden alabar? Pues los que no son íntegros pueden cantarle al Señor, pueden orarle al Señor, pero si sus hechos demuestran lo contrario, es que su alabanza no es sincera, ¿sí? Y entonces el Señor no ve hermosa esa alabanza, ¿sí? El Señor no ve esa hermosa, acabamos de leer en el primer versículo, ¿sí? Que la alabanza de los íntegros es hermosa para el Señor. O sea, el Señor no acepta la alabanza de los que no son íntegros, ¿sí? Entonces, necesitamos aprender también algo. Ante la salvación del Señor, no podemos estar tristes, ¿sí? Y si no, pregúntenle a Nehemías. ¿Se acuerdan del libro de Nehemías? Ajá. ¿Se acuerdan que Nehemías iba a ir con el rey para que le permitiera regresar del exilio de Babilonia a Jerusalén para la reconstrucción de Jerusalén? Primero había regresado Esdras, ¿sí? Y después, ¿quieres saludar, hija? ¿No? Es que mi nieta se andaba acercando y quería ver si quería saludar. Entonces, Nehemías va con el rey y le pide que haya gracia en sus ojos y que le permita regresar para la reconstrucción de Jerusalén, ¿no? 70 años después del exilio. Y dice que el rey le dijo, ¿por qué estás triste? Y dice la Escritura, en el capítulo 2, después lo pueden buscar, capítulo 2, verso 2, que Nehemías tuvo miedo, Nehemías temió, ¿sí? ¿Por qué temió Nehemías? Porque si alguien estaba triste delante del rey, ¿sí? El rey lo podía mandar matar. Imagínense, era como deshonrarlo. Y entonces, nosotros, ¿cómo no vamos a estar alegres ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ante aquel que nos dio la salvación. ¿Sí? No alegrarse es no valorar lo que hizo el Señor con nosotros.
Y en la escritura tenemos muchos ejemplos de quien no valoró lo que el Señor hizo por ellos. A Saúl el Señor lo ungió como rey, ¿sí? A través del profeta Samuel, lo ungió y, y Saúl no lo valoró. Y terminó perdiendo la vida. Y el Señor le quitó, antes de que perdiera la vida, le quitó el reinado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Saúl? Que despreció la primogenitura y que se la vendió a Jacob. Él tampoco valoró. Y nosotros sabemos qué pasó con Esaú. ¿Sí? Los descendientes de Esaú, ¿quiénes son? Edom, Roma. Ajá. Entonces, Esaú se casó con mujeres extranjeras, descendientes de Ismael. ¿Sí? Todo eso definió la descendencia de Esaú. ¿Se acuerdan de Amán también? Amán tenía todo. Amán aparece en el libro de Esther, ¿se acuerdan? Junto con Mardoqueo. Y Amán era el segundo del rey. Lo único que le faltaba a Amán era tener el trono, ¿sí? Y no valoró lo que tenía, ¿sí? ¿Y saben por qué? ¿Lo recuerdan? Porque Mardoqueo no lo reverenciaba. Y eso es orgullo, eso es arrogancia, ¿sí? Mardoqueo no lo reverenciaba y entonces Amán terminó como siendo ahorcado en la horca que él mismo había construido para, en teoría, ahorcar a Mardoqueo. ¿Sí? Ese fue su fin. A veces nosotros decimos, si yo soy bien agradecido con el Señor, de verdad, yo le agradezco mucho. Pero cuando el Señor no te concede algo, que tú has estado orando, tú le dices, Señor, ¿por qué no me lo das? Señor, yo me he portado bien. Señor, ¿no me amas? ¿No me escuchas? ¿Por qué escuchas a los impíos, a los que no cumplen tu voluntad y a mí no? Siempre te he pedido tal o cual cosa. Saluda, hija, para que no te quedes con las ganas. Ahí está mi nieta que los saluda. No los ve. Bueno, ya los saludó mi nieta. Entonces, cuando tú le dices al Señor que por qué a otros sí y a ti no, ¿sí? Primero estás mostrando una cosa. Ingratitud, ¿sí? Ingratitud. ¿Por qué? Porque el Señor ya te dio lo que Él te quería dar. Él te dio lo máximo que podías tener. Es más, el Señor ya no necesitaría darte nada, porque el Señor ya te dio la salvación. Cuando reconociste a su Hijo Yeshua y cuando estás esforzándote por guardar los mandamientos. El Señor ya te dio lo más importante, pero para nosotros no es suficiente nada. Reconoce, por favor, que el Señor ya te dio algo que no merecías. Te iba a decir, reconoce que Dios te dio más de lo que merecías, pero la verdad es que no merecíamos nada. ¿Sí? Pero el Señor nos dio por su amor y por su misericordia lo más grande que podemos tener, la salvación. ¿Sí? Entonces, ¿y sabes? Necesitas entender que tu camino hacia el Señor va a ser difícil. Va a haber gigantes en tu vida, así como el gigante con Goliat. Vas a tener temores, vas a tener muchas preocupaciones, pero siempre recuerda lo que dice Mateo capítulo 28. El Señor, ¿qué dijo? Yeshua, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y todo lo que tienes y todo lo que no tienes, te va a ayudar a estar con Él en la eternidad. ¿Sí? El Señor me puso una prueba increíble, o sea, tremenda. No, a nadie se la pudo dar más fuerte que a mí. ¿Sí? ¿Sabes? Es bien difícil, pero hasta eso debemos de darle gracias. Dijo Job, le dijo a su esposa,
Solamente le voy a dar gracias a Dios cuando me da y no cuando me quita. Y Job le dio gracias cuando le dio y le dio gracias cuando le quitó. ¿Sí? Entonces, hagamos a un lado ese orgullo, esa arrogancia que creemos que merecemos todo. Y seamos agradecidos con el Señor, porque Él nos dio lo mejor que podía darnos. Y además, nos sigue dando la vida y nos sigue dando familia y nos sigue dando muchísimas cosas que a veces no valoramos. Amén. Recuerda el verso 1 de este Salmo 33. Necesitas estar alegre para entrar en el reino de los cielos. El Rey de Reyes y Señor de Señores quiere que estés alegre. Bueno, ya vieron por acá mi familia, ¿sí? Entonces, ya llevamos casi una hora y apenas vamos en el verso 1. Pero de aquí a las 2 de la mañana yo creo que sí terminamos. No es cierto, no se espanten. Lo demás va a ser muy rápido, ¿sí? ¿Qué dice el verso 2 de este Salmo 33? Ahí lo tienen ustedes. Bueno, a partir de aquí vamos a aprender 4 razones por las que necesitamos alabar a Dios. ¿Sí? Y vamos a empezar con este verso 2 que dice, aclamad al Eterno con arpa, cantadle con salterio y decacordio. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Por eso lo pusimos allí. Salterio es una especie de arpa con 12 cuerdas. Y decacordio es otra especie de arpa, pero con 10 cuerdas. ¿Sí? En total 22 cuerdas. En el templo alababan al Señor. ¿Se acuerdan cómo se organizaron grupos de personas para alabar al Señor? Todo eso se preparó para el templo. Bueno, en total 22 cuerdas. ¿Por qué pusimos aquí en total 22 cuerdas? ¿Cuántas letras tiene el alefato? 22. Así es que cada cuerda, cada sonido de cada cuerda le daban un significado. Le daban era una letra del alefato hebreo. Y dice la tradición judía que inclusive los levitas que servían en el templo se podían comunicar dentro del mismo templo a través de estas arpas, del salterio y del decacordio. Imagínense estarse transmitiendo versos de la escritura, bueno, no versos, porque ellos no tenían la Biblia así como nosotros, pero se citaban la escritura a través de las arpas. Y entonces este verso 2 dice, aclamad al Eterno con arpa, cantadle con salterio y decacordio. ¿Sí? Imagínense, o sea, yo nunca me hubiera imaginado eso. Entonces, dice Miguel aquí como en el Salmo 119. Ayer, Miguel, recordarás que leímos el Salmo 119. ¿Cuánto nos llevamos más o menos nada más leyéndolo sin comentarios? Como unos 20 minutos, 15 minutos, algo así. ¿Sí? Y dice Sony, la música es una herramienta espiritual alabándole y entrar en su presencia. ¿Sí? Y muros y gigantes caerán. Así es. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? Con música. Saludos a Sony, le manda a mi familia. Dieron vueltas alrededor de los muros de Jericó durante 7 días. Caminaron en silencio 6 días y el 7º día, ¿qué hicieron? Tocaron el shofar, tocaron sus shofares y gritaron. ¿Y qué sucedió con los muros? Cayeron. ¿Sí? El Señor nos está llamando a alabarle con instrumentos musicales. ¿Sí? El Señor nos está llamando a eso. Así es que, pues nosotros decidimos si le obedecemos o no. ¿Sí? Ya vieron, ya terminamos el verso 2, el más largo era el verso 1. Verso 3.
Verso 3. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Aquí ya me metieron en problemas. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Y yo canto horrible. Sí, es cierto. ¿Sí? Pero Ya me metió el Señor en aprietos. Pero Entonces, lo que cuenta es el corazón, no importa. aquí dice hacedlo bien. Ajá, bueno. Fíjense, ¿a qué les suena cántico nuevo? Yo les puse allí 2 versos. Acompáñenme, por favor, a Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, que dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Sí? Y después vamos al mismo libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 3, que dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Se acuerdan de esos 144,000? 12,000 de cada tribu de Israel, de cada una de las 12 tribus, por eso eran 144,000. ¿Sí? Aquí tienen ustedes en la diapositiva qué palabra en hebreo es nuevo. La H2318, Hadash. ¿Sí? ¿Y qué significa Hadash? Reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar. ¿A qué le suena esto? ¿Al nuevo pacto? ¿Sí? ¿Al Brit Hadashah? ¿Se acuerdan de Jeremías 31, del 31 al 33, donde habla del nuevo pacto? Esta palabra Hadash es la misma que se utiliza en Jeremías 31, de los versos 31 al 33. El pacto renovado, el pacto restaurado. El Señor quiere, nos instruye, el salmista en este caso nos instruye a cantarle al Señor cántico nuevo. ¿Sí? Fíjense, acabamos de ver que el Señor nos llama a alabarle, que nos llama a alabarle con arpa, con salterio, con decacordio. ¿Cómo lo interpreto yo? Yo lo interpreté de esta manera. El Señor nos llama a alabarle, a cantarle con toda la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 22 cuerdas. O sea que le alabemos con todo el alefato, con toda su palabra. ¿Sí? Ahora, cuando vemos esta parte de cantarle cántico nuevo, ¿sí? Hay 2 interpretaciones, ¿sí? Una, que necesitamos renovar nuestra alabanza en todo momento, ¿sí? Esa sería la interpretación más simple, que necesitamos renovar nuestra alabanza en todo momento. ¿Y por qué necesitaríamos renovar nuestra alabanza en todo momento? Porque sus misericordias son nuevas cada día, ¿estamos de acuerdo? Porque todos los días y a cada momento tenemos nuevas cosas por las que necesitamos ser agradecidos. ¿Sí? Además, necesitamos vivir agradecidos todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, necesitamos alabarle al Señor con entusiasmo, como decía el primer verso, con alegría. Así como cuando vas al estadio de fútbol y le aplaudes al equipo que le vas, espero que no le vayas a la América nada más, ¿sí? Cuando le aplaudes a las Chivas o le aplaudes a los Pumas y anotan gol y hasta te levantas y te quieres jalar los cabellos, aplaudes y te abrazas con gente que ni conoces que está a un lado tuyo, que también le va a tu equipo. Bueno, si eso lo haces en el fútbol, si eso lo haces
en algún lugar haciendo lo que te gusta, que no lo hagas para el Señor. Les voy a ser honesto, yo no danzo porque la última vez que dancé me dieron palpitaciones. Me tuve que sentar porque ya no aguantaba las palpitaciones. Y me tardé, dice mi esposa que sí, y me tardé en recuperar cerca de 1 hora. Por eso ya no danzo. Entonces, necesitamos renovar nuestra alabanza, ¿sí? Ahora, aunque este salmo habla, ya les dije, de alabanza con música, necesitamos recordar que también necesitamos renovar nuestra alabanza con nuestros hechos, ¿sí? Hoy me equivoqué y juzgué a alguien, critiqué a alguien, hablé mal de alguien, me renuevo al minuto siguiente, al segundo siguiente, y en lugar ahora de juzgar a una persona, de criticarla, de hablar mal de ella, mejor demuestro mi amor, ese amor que el Señor ha puesto en mí, ¿sí? Renovar esa alabanza también es importante. Ahora, el cántico nuevo, la otra interpretación, es eso de lo que habla Apocalipsis, que seguramente va a haber algún canto nuevo que cuando estemos con él, se lo dediquemos, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a tener un cuerpo nuevo. No sabemos ni siquiera cómo va a ser nuestro cuerpo, ya no vamos a tener este cuerpo corruptible. ¿Cómo vamos a cantar? Tampoco lo sé. ¿Sí? Pero lo que sí sabemos es que nosotros necesitamos alabar desde ahorita, necesitamos practicar desde ahorita la alabanza para con el Señor, tanto con cantos como con nuestra propia vida. ¿Sí? ¿Y por qué vamos a tener ese cántico nuevo? Porque vamos a estar habitando con Yeshua, con nuestro Redentor. ¿Sí? Entonces, seguramente en el futuro vamos a tener una nueva canción para alabar a nuestro Señor. ¿Sí? Con esto, bueno, a partir de aquí del verso 4, vamos a encontrar lo que les comentaba. 4 motivos para alegrarnos en el Eterno, porque ese es un mandamiento del Señor, alegrarnos en Él. ¿Sí? Así es que vamos a leer el verso 4, que ustedes tienen en la pantalla. ¿Y qué dice? Ajá. Porque es la palabra del Eterno y toda su obra es hecha con fidelidad. Esa es la primera razón que encontramos para alabarle. Porque recta es la palabra del Eterno y toda su obra es hecha con fidelidad. Les pediría por favor que me acompañen al libro de Juan. Hoy ustedes tienen las citas, ¿sí? Juan 1, del 1 al 4. Déjenme llegar allá. Que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué venimos a leer esta parte de Juan? ¿Sí? Porque ¿de quién está hablando aquí? Sabemos que cuando en el Tanaj se escribe palabra, ¿qué palabra en hebreo está usando? Dabar. ¿Sí? Y Dabar es la manifestación de Dios. ¿Y a través de quién se manifestó el Señor que se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14? A través de Yeshua.
Entonces, ¿por qué necesitamos alabar al Señor? Porque Yeshua, su palabra, que se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí?, fue recto, es recto, y murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y además, toda la obra de Yeshua fue hecha con fidelidad. Y en relación a la palabra fidelidad, vámonos a el segundo libro de la segunda carta a Timoteo, por favor. La segunda carta de Timoteo, y vamos a ver el capítulo 1, versos 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Es que, ¿saben qué? Me estoy equivocando. Es capítulo 2, verso 13. Nadie me dice, ya ven cómo son, nada más me dan el avión. Ya me hicieron enojar. No, no es cierto. Capítulo 2. Cuando despierten me pueden decir que me equivoqué. Entonces, segunda de Timoteo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La esencia, una de las manifestaciones del Señor es fidelidad. Una parte del carácter del Señor es su fidelidad. Por eso dice aquí, Él no puede negarse a sí mismo. El Señor es fiel en su esencia. Y aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y vean lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, verso 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? El Señor es fiel, y si tú vas a Él, no te va a echar fuera. ¿Sí? Por eso necesitamos alabar al Señor, porque recta es su palabra, y toda su obra es hecha con fidelidad. El Señor nunca rompe sus pactos. Dios es un Dios de pactos, y Él cumple todas las promesas que ha hecho. ¿Sí? Así es que necesitamos tener confianza en Él. Pero, ¿para quién es recta la palabra del Eterno? Para los íntegros, para los que han sido justificados por el Mesías, para los que han aceptado esa justificación que les da el Mesías, porque hay personas que no quieren aceptar esa justificación. Dicen, yo soy buena persona y no necesito de andar leyendo la Biblia, y mira, yo me porto mejor que los que creen en Dios. Yo ayudo a mi prójimo y no le hago daño absolutamente a nadie. Yo creo a mi manera. ¿Sí? Esos son los que no han aceptado la justificación del Señor. Así es que yo en un tiempo, por muchos años fui de esos, ¿sí? Y cuando conocí dije, qué perdido estaba. Así es que recuerda, todas las palabras de Dios son rectas y verdaderas. Es decir, se puede confiar en ellas. Se puede confiar en la Escritura, ¿sí? Porque Dios, a diferencia de las personas, no miente. Dios no cambia sus palabras, ni deja de cumplir sus promesas. ¿Sí? Nosotros podemos confiar en la Escritura porque contiene palabras de un Dios santo, confiable, inmutable, o sea que no cambia. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando la Escritura dice, vino a él palabra del Señor? ¿Sí? Y se acuerdan cuando habla de el ángel del Señor, ¿sí? Se manifestó a través del ángel del Señor. Se refiere la Escritura a Yeshua, porque Yeshua es su mensajero, es su enviado, es su manifestación. Por eso, recuerda, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Recuerda que a través de su palabra, el Señor nos da vida.
nos salvó de la esclavitud del pecado. Y su palabra va a permanecer para siempre, para siempre. Además, Yeshua cumplió la palabra, los mandamientos de su Padre, de manera perfecta. Por eso, Él es la Torá hecho carne. ¿De acuerdo? Y qué bonito que toda su obra es hecha con fidelidad. Una vez que has sido escogido, también esto recuérdalo, por favor, el Señor no te va a desechar de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Alguna vez le has dicho al Señor, y es que esto lo tenemos que tocar porque esto es muy real? ¿Alguna vez le has dicho al Señor, perdóname y no lo vuelvo a hacer? Cuando andas en dificultades fuertes, si me libras de esta, te juro que no vuelvo a hacer lo mismo. Señor, es la última vez que sucede. Y quién sabe cuántas cosas le hemos prometido al Señor. Y desafortunadamente lo has vuelto a hacer. Lo hemos vuelto a hacer porque yo también me incluyo allí. A pesar de eso, Él es fiel. No te va a desechar. Sufrirás las consecuencias de lo que hiciste. En esta vida sufrirás esas consecuencias, no como debieras sufrirlas, porque el Señor es misericordia, pero las vas a sufrir. Pero el Señor no te va a dejar. Él siempre va a estar llamando a tu puerta y te va a estar tratando de atraerte con lazos de amor. Y saben, no lo digo nada más por decirlo y por hacerlo sentir bien y porque se confíen, no. ¿Se acuerdan quién lo negó 3 veces? Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Cómo crees, Señor? Pues no, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Antes de que cantara el gallo, Pedro ya lo había negado 3 veces. Y había dicho que no lo haría. Yeshua fue crucificado. ¿Y qué hizo Pedro? Regresó a pescar. Él era pescador y se fue a pescar. Yeshua regresa y fíjense a quién va Yeshua, a Pedro. Lo va a encontrar de que estaba pescando. ¿Sí? ¿Qué le dijo Yeshua? ¿Qué le hubieras dicho tú? Pedro, ¿cómo es posible? Estuviste viviendo con él 3 años. Dijiste que no, se le prometiste que no lo ibas a negar y lo negaste. No es posible. No se puede confiar en ti. No se te puede encargar nada a ti. No, ¿sabes? Se te notaba en la cara. De ti lo esperaba. De los demás no, pero a ti luego se te ve. O a alguien le diría, lo esperaba a todos menos de ti. Eres un cobarde, eres de lo peor. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Yeshua? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pescando. Pero pues no hay nada, ¿no? ¿Y qué les dijo? Echa la red del lado derecho, del lado de mi diestra, del lado de mi misericordia. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? ¿Cuántos peces salieron? 153. 153, igual que el valor numérico del arquitecto de el Arca del Pacto, de Bezaleel. ¿Sí? Por eso te digo, pudiste haber sido de lo peor, igual que todos los que estamos aquí. Pero Dios escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar al sabio. Después viene el derramamiento del Espíritu en el libro de Hechos,
del Ruach del Señor, del Ruach HaKodesh. ¿Y qué sucede? Pedro, el que lo había negado 3 veces, el que había dicho, esto ya no tiene sentido, de nada sirvió todo lo que anduve con Yeshua, ya, ¿para qué existo? ¿Sí? La vida no vale nada, diría José Alfredo Jiménez, los que somos mexicanos, ¿no? A ese Pedro, el Señor, derramó su rúa sobre él y Pedro anduvo predicando a Jesucristo increíblemente. Así es que si el Señor perdonó a Pedro, te puede perdonar a ti. Pedro decidió seguirlo. ¿Sí? Es más, ¿se acuerdan cuando le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor. Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. ¿Qué significa eso? El Señor lo quería restaurar. Y a ti también te quiere restaurar igual que a Pedro. ¿Se imaginan lo que sintió Pedro al ver a Yeshua? ¿Y lo había negado 3 veces? Bueno, Pedro experimentó en carne propia que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. El Señor ya sabe que le vamos a fallar. Por eso murió por nosotros. Así que esa es una buena razón para alabarle. Necesitamos estar con Él muy, muy agradecidos. Totalmente agradecidos. Pondríamos todas las U's que quieran, muy, 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 muy agradecidos, totalmente agradecidos. ¿Sí? Yo no te quiero decir que falles, que al fin y al cabo el Señor te va a perdonar. Yo lo que te quiero decir es, busca al Señor con un corazón sincero. ¿Sí? Alábale con tu vida y con tu canto de manera sincera. Y Él va a ser fiel, aunque tú a veces te equivoques. Recuerda, el que está en Cristo no peca. ¿Sí? Y el que practica el pecado, hay una diferencia muy grande. El que está en Cristo no peca y el que practica el pecado, un favor, hija, conectas la computadora porque se va a acabar la pila. Pero el que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Sí? Así es que más vale que nos pongamos a cuentas con el Señor. Para que cuando Él venga, ¿sí? Nos encuentre preparados, listos para habitar con Él. ¿De acuerdo? Conste, no te estoy diciendo que te equivoques a cada rato, que lo hagas a propósito y que de todos modos el Señor te va a perdonar. No, no, porque si lo haces sabiendo, premeditadamente, ahí ya estás burlándote de la sangre derramada por Cristo, por Yeshua, por nuestro Mesías. ¿De acuerdo? Así es que vámonos con el verso 5. Vámonos al verso 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Eterno está llena toda la tierra. ¿Sí? Recuérdalo. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Y me adelanto a la siguiente, no, todavía no. ¿Sí? Verso 5. Vamos a leer Oseas 2:19. Oseas 2, verso 19, que dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿Se dan cuenta cómo aquí Oseas utiliza las 3 palabras, las mismas 3 palabras que están aquí? Justicia, juicio
y misericordia. Y aquí Oseas, cuando dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando Oseas? ¿Se acuerdan con quién le mandó el Señor que se casara? Con Gomer, con la mujer adúltera, y que tuviera hijos de fornicación. Eso le mandó el Señor, ¿sí? ¿Qué quería? ¿Qué quería dejar ahí el Señor? Claro, ¿sí? ¿Se acuerdan a quién representa Gomer, la mujer adúltera? ¿A qué casa de Israel se le decía prostituta, ramera, adúltera? A las 10 tribus del norte, ¿no? Entonces, fíjense, justicia, sedacá, rectitud, equidad, honradez. Y ya vimos Sadac, absolver, justificar, purificar. ¿Sí? Misericordia, Gesed. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que el Señor no nos da lo que merecemos. ¿Sí? El Señor no nos da lo que merecemos. Hacer justicia, ¿sí? Y eso lo vemos en Miqueas 6, verso 8, ¿sí? Porque ahí, vámonos a Miqueas, capítulo 6, verso 8, para que también tengamos presente esto. Y me encanta recurrir a este verso. Vamos a ver, ya está Miqueas. Sí los tiene su Biblia, ¿eh? Sí tiene el libro. Búsquenlo bien y sí lo van a encontrar. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Es bien importante entender qué es justicia, ¿sí? ¿Qué relación tiene con que fuimos justificados? El Señor es nuestra justicia, ¿estamos de acuerdo? Porque fuimos justificados por el Mesías, ¿sí? ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia se puede entender como, bueno, ¿qué hizo Yeshua con nosotros? ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Primero puso su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese fue el nuevo pacto del que habla Jeremías, ¿sí? Y después, ¿sí? El Espíritu del Señor, dice Ezequiel 37, va a morar en nosotros, ¿para qué? Para guiarnos a guardar sus mandamientos. Bueno, Yeshua nos dio vida a través de la palabra del Señor, la Torah hecha carne, Yeshua. Él nos restauró a través de su palabra, que vino a habitar entre nosotros. Si el Señor ya hizo justicia con nosotros, si nos justificó, entonces ahora nosotros llevemos la justicia del Señor para quienes no le conocen, o aún conociéndole, no le siguen. Eso es hacer justicia. Es repetir los actos de justicia que Yeshua ya hizo por nosotros, de obediencia, de voluntad, ¿sí? De amar su instrucción. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces por ese amor le necesitamos dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Y qué es lo que de gracia recibimos? La salvación. ¿De acuerdo? Eso es practicar justicia. Y necesitamos amar misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor, lo mismo, merecíamos la muerte, porque estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Pero el Señor no nos dio la muerte, al contrario, nos dio la vida. Ajá. El Señor hizo misericordia con nosotros. Entonces nosotros también necesitamos hacer misericordia con los demás. A quien nos ofende, ¿sí? A nuestros enemigos, les debemos de tratar con misericordia, le debemos de dar esa misericordia que el Señor nos dio a nosotros. Entonces,
Para eso, ¿saben? Esto es interesantísimo. De verdad, esto me llega muchísimo. ¿Para qué nos creó el Señor? ¿El Señor necesitaba crearnos? El Señor es autosuficiente. ¿Sí? El Señor no necesita de nosotros. El Señor decidió crearnos ¿para qué? Para darnos de su amor, para darnos de su misericordia. ¿Sí? El Señor nos creó para amarnos. Imagínense si no vamos a estar agradecidos con Él. Versos, perdón, del 6 al 9. Vamos a encontrar la segunda razón para alabarle. La primera, ¿recuerdan cuál fue? Porque recta es la palabra del Señor. ¿Sí? La segunda, ¿cuál es? Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos, tema al Eterno toda la tierra. O sea, apártese del mal toda la tierra. ¿Sí? Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Imagínense. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Hay nuestros hermanos de la casa de Judá, siempre que oran al Señor le dicen gracias, ¿sí? Gracias a aquel por cuya palabra todo fue hecho. Este verso, ¿sí? Es algo así como algo poético en el que se resume el capítulo 1 de Génesis. ¿Sí? ¿Qué dice el capítulo 1 de Génesis? Y el Señor dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Sí? Por su palabra todo fue hecho. Y de verdad, aquí es donde decimos, o sea, ¿para qué creó Dios el universo? Él no necesitaba crear el universo. Este universo tan perfecto que nosotros estamos empezando a descomponer, bueno, no empezando, ya vamos muy avanzados desafortunadamente, estamos empezando a echar a perder este mundo. ¿Sí? Estamos contaminándolo y estamos haciendo tanta perversión, tanta maldad que se están extinguiendo animales, se están contaminando los mares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de verdad hay que recordar, creó el universo para expresar lo que Él es. Él es amor, Él es misericordia. Agradécele al Señor que creó los cielos, que creó el universo. Les decía que este es un resumen poético del primer capítulo de Génesis. ¿Sí? Dios no solamente coordina las fuerzas naturales, el Señor las creó. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Así es que nosotros necesitamos reverenciarlo en todo lo que hacemos, para agradecerle que nos haya creado y que nos haya dado ese amor y esa misericordia que nos entregó. Dicen los jóvenes actualmente, y bueno, a veces hasta de mi generación lo decían, ¿para qué voy a traer hijos a este mundo? ¿Para que sufran? ¿Para que estén en medio de toda la maldad que hay en este mundo? ¿Sí? O sea, ¿para qué los voy a traer? Pues mira, ya estamos en este mundo. Y gracias al Eterno, Él nos guarda en medio de todo eso. En medio de todo eso nos guarda el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y porque Dios es misericordioso. Y con esto terminamos de los versos hasta el 9. Ya no se espanten porque de verdad que de aquí en adelante ya es más rápido.
Y ahí estaban las palabras, las preguntas que hacíamos, ¿no? ¿Para qué, si necesitaba el creador crear el universo, por qué lo hizo? Y pues alegrémonos, ¿no? Porque Él nos dio vida y nos sustenta. Y entonces nos vamos ahora de los versos 10 al 17. Los vamos a leer todos juntos. El Eterno hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Eterno permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Eterno, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró el Eterno, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El reino se salva por la multitud del ejército. Aquí ya está hablando de los líderes, ¿no? De esta tierra. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, o sea, el ejército. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. En estos 8 versos encontramos la tercera razón para alabarle. Porque el Eterno es soberano. ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta por qué el Eterno es soberano? Porque hace nulo el consejo de las naciones, porque frustra las maquinaciones de los pueblos, ¿sí? Porque su consejo, o sea, su palabra permanece para siempre, porque los pensamientos de su corazón van a permanecer por todas las generaciones. ¿Sí? Desde los cielos, o sea, Él está a otro nivel, Él no es como nosotros, desde los cielos miró el Eterno a todos los hijos de los hombres. Desde su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos nosotros. Y Él puede estar atento a todas sus obras. ¿Sí? Los líderes de este mundo no se salvan por la multitud de su ejército, porque tengan grandes ejércitos, porque tengan armas nucleares, porque tengan armas biológicas. Dice, ni el valiente por la mucha fuerza, ni aunque seas Sansón, la vas a librar. Vano para salvarse es el ejército. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. ¿Sí? ¿Qué podemos interpretar con todo esto? El Señor es eterno, el eterno perdón es soberano. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, por favor. Santiago, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor nunca va a cambiar, ¿sí? El Señor nunca va a cambiar de opinión. El Señor siempre va a permanecer. El Señor va a cumplir sus promesas. Por eso pusimos allí, podemos confiar en Dios. Su palabra nunca cambia. Sus intenciones para nosotros siempre son las mismas. Su amor y su misericordia siempre permanecerá. El Eterno nos escogió y eso no va a cambiar. Dios es nuestro creador. No es como nosotros. Él es fiel. Solo podemos ser libertados por Él. Ni por ejército, ni por ninguna fuerza. Escúchalo bien. Dios está en control de todo. Y te lo voy a repetir todas las veces que sean necesarias. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es soberano. ¿Sí? Él es inmutable. Él va a permanecer siempre
fiel. ¿Qué podemos decir de todo esto? Todas las personas que están a tu alrededor y tú mismo pueden cambiar. Y eso a veces nos molesta, nos frustra, porque nos fallan nuestros amigos, porque nos fallan nuestros familiares. Te falla tu esposa, te falla tu esposo, te fallan tus hijos. Les fallas a todos los que están a tu alrededor. El único que es digno de confianza completa es el Eterno. Él nunca te va a fallar. Él siempre va a estar a tu lado. Lo que tú necesitas es no apartarte de él. Recuerda, en el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. No se te olvide, en el Señor es en el único que puedes confiar. Dios gobierna y domina cada nación. Oye, ¿cómo es posible que el Señor domina toda nación? Está en guerra Rusia con Ucrania y están cometiendo unas atrocidades tremendas. Eso es a causa de la dureza del corazón del hombre. Y el Señor lo permite por algo. Y a lo mejor no lo entendemos. Pero, como dice mi esposa, si su pueblo es de dura cerviz, ¿sí? Entonces va a tener que sufrir las consecuencias de eso para que clame al Eterno. No podemos poner nuestra confianza en los líderes del mundo, en el poder físico, en tener armas, ¿sí? Nuestra esperanza en dónde debe de estar. Nuestra esperanza debe de estar con el Señor, ¿sí? Y fíjense lo que dice este verso. Déjenme regresar. Déjenme ver cuál era el que quería ver. No, se me escondió esa palabrita, pero no hay problema. Le vamos a seguir. Así es que el único digno de confianza es el Eterno. Él está en control de todas las cosas. Hace lo que Él decide. Mi mamá diría, hace lo que se le da la gana, pero se oye muy feo. Hace lo que Él decide. Y lo hace por tu propio bien. ¿Sí? Todo lo que sucede en tu vida, sea bueno o malo, Él ya lo tiene contemplado, porque nada sale de sus manos. Él ya sabía que Pedro lo iba a negar. El ejemplo que estábamos platicando. El Señor no se sorprendió cuando Pedro lo negó. De hecho, se lo anticipó. ¿Sí? Dios no le rinde cuentas a nadie. Dios no depende de nadie. El Eterno es Dios. ¿Sí? Su consejo permanecerá para siempre. Lo que va a hacer será. Lo que te queda a ti, lo que me queda a mí, que es esforzarte por guardar su palabra. Obedecerle, adorarle, alabarle, clamar a Él, someternos a Él. No nos salgamos de su cobertura. ¿Sí? Necesitamos apartarnos del mal para que el amor y la misericordia del Señor llegue a nosotros. Y siempre te recordaré, porque Él es fiel y Él es compasivo. ¿Sí? Recuerda lo que te suceda, lo que sea, lo sea aparentemente grande o pequeño, lo que te suceda, aunque te duela, viene de Dios. Su palabra ha sido desde siempre y será para siempre. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Si rechazas al Señor, tú también vas a pasar, igual que este mundo. Dejarás de existir. Si lo aceptas, vas a permanecer. ¿Se acuerdan lo que dijo Gamaliel cuando los discípulos andaban predicando al Eterno y a Yeshua? ¿Se acuerdan que Gamaliel
le dijo al Sanedrín, déjenlos. Ya los querían matar, ¿no? Déjenlos. Dice, si esto es de verdad, va a permanecer, pero si no, se va a acabar. Y ya pasaron 2000 años de eso y esto permanece y cada vez crece más. Agradécele porque es soberano. Si nosotros pudiéramos decidir lo que va a pasar en nuestras vidas, el mundo sería un caos. Porque somos egoístas, porque somos orgullosos, porque somos vanidosos, porque somos arrogantes, porque somos soberbios. ¿Sí? Necesitamos reconocerlo y necesitamos pedir perdón al Señor. Así es que ya leímos hasta el verso 17, ¿ya ven? Apenas son 9:41. Sí vamos a terminar a tiempo, no se espanten. Esto ya lo vimos. Y vamos a los últimos versos 18 al 22. He aquí el ojo del Eterno sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Qué fuerte. Va a haber un tiempo de hambre. ¿Sí? Así está escrito. Y también puede ser hambre de alimento, pero también hambre de alimento espiritual, de la palabra, porque también la escritura lo contempla. ¿Sí? Nuestra alma espera al Eterno. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Sí? Tu ayuda y tu escudo no son tus palancas, tus buenas relaciones, tus amigos. No. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Eterno, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y quiero hacer aquí un comentario. Cuando dice, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Cuál es el nombre del Eterno? El nombre de Dios, el Eterno. Yud-Het-Vab-Hei. El que es, el que ha sido y el que será. ¿Sí? Entonces, porque en Él, que es eterno, hemos confiado. ¿Sí? Sea tu misericordia, oh Eterno, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces, cuarta razón para adorarle, ¿cuál es? Por su misericordia. ¿Quién de aquí no ha experimentado su misericordia? El que diga que no es un mentiroso. Ajá. Todos los que estamos aquí, estamos vivos por su misericordia. Fíjense, para ir un poquito más allá de estos versos 16 y 17, vamos a ir a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Ajá. Segundo libro de Crónicas, y vamos a leer capítulo 14, versos 1 al 3, y luego 8 al 12. Dice del 1 al 3, durmió Abías con sus padres. Aquí estamos hablando del reinado de Asa. O sea, Asa era hijo de Abías y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Eterno su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Imagínense en qué estaba metido el pueblo, ¿sí? Con imágenes de Acera, la reina del cielo, la diosa de la fertilidad, pura idolatría. Y luego dice, y luego vamos a leer de los versos 8 al 12. Tuvo también ese ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000, y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos,
todos hombres diestros, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa, y clamó Asa al Eterno su Dios, ¿sí? Vean a quién clama Asa, y dijo: oh Eterno, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Eterno, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Eterno, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y el verso 12, y el Eterno deshizo a los etíopes, o sea, un ejército de 1,000,000 de hombres. El Eterno deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Cuántos hombres eran de los etíopes? 1,000,000. ¿Cuántos hombres eran de la casa de Judá? Aquí lo dice: 300,000 de Judá, y de Benjamín 280,000. O sea, en total eran 580,000. Les tocaba prácticamente a 2 por 1, hablando del número de soldados. ¿Sí? Pero ¿por qué venció el pueblo de Judá? Porque Asa hizo lo correcto, y es algo que nosotros necesitamos hacer. ¿A quién recurres cuando tienes problemas? ¿A tu vecino? ¿A tus amigos? Dice aquí en el verso 11, y clamó Asa, o sea, rey de Judá, al Eterno su Dios, y dijo: oh Eterno, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Eterno Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Eterno. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Asa lo que está diciendo: este ejército etíope no va a pelear contra mí, va a pelear contra Dios, y Dios se va a encargar de vencerlos. Ahora, ¿por qué el Señor escuchó a Asa? ¿Sí? Pues porque ya leímos en los versos 1 al 3, ¿qué hizo Asa cuando sucedió en el trono a su padre? ¿Qué hizo? Quitó todos los ídolos a los que hacían culto, el pueblo de Judá. ¿Sí? Por eso el Señor lo respaldó. ¿Y qué aprendemos con esto? ¿Sí? Que Asa, un hombre que había guardado los mandamientos del Señor, confió en el Eterno. Y eso combinado, el Señor lo ama. ¿Sí? Esfuérzate por guardar sus mandamientos y acude a Él. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuánto lo hemos escuchado? Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Sí? Pues precisamente guardar la palabra del Señor. Si tú estás bien con el Señor, todo va a salir bien. Y prefiere estar bien con el Señor antes que con los hombres. Porque también cuántas veces el pueblo del Señor no se alió con los enemigos. ¿Se acuerdan que Judá quería aliarse con Siria precisamente para pelear con las 10 tribus? ¿Se acuerdan que también quisieron aliarse con Babilonia? Ajá. Entonces, necesitamos confiar en el Señor. Recuerda, si tú estás bien con el Señor, todo va a salir bien, aunque parezca que te esté yendo mal. Eso sí te lo aclaro. El verso 18 que acabamos de leer, cuando dice: he aquí el ojo del Eterno sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. No dice que el ojo del Señor está con los que son rebeldes, los que hacen su propia
voluntad. ¿Se acuerdan el salmo de la semana pasada que vimos con Israel? Que dice que él cuando andaba en el cristianismo le puso de título al salmo, no seas mula, ¿sí? Porque al caballo y a la mula le tienen que poner cabestrillo, freno, para que entienda, ¿sí? Bueno, esos que son como mula, que son como caballo, a los que les tienen que poner cabestro o freno, ¿sí? La misericordia del Señor nos va a estar con ellos. Lo dice bien claro el verso. Va a estar, el ojo del Señor va a estar con los que le temen, o sea, con los que se apartan del mal, sobre los que esperan su misericordia. Esto es importantísimo, ¿sí? Entonces, yo quiero aquí llegar a una conclusión ya para terminar, y una vez que terminemos, entonces, ustedes me darán sus comentarios, porque les voy a pedir a varios de ustedes que me den sus comentarios. Bueno, el que quiera, no se espanten, porque si se empiezan a desconectar para que no les pregunte, mejor no, mejor los que quieran. Yo tengo un resumen de todo esto. Y eso es lo que el Señor me dejó con el estudio de este salmo. Y yo te lo transmito a ti. Alégrate, porque has sido escogido por el Señor. Alégrate, porque con amor eterno te ha amado. Alégrate, gózate, regocíjate, porque ha enviado a su Hijo a morir por tus pecados para darte la salvación. Porque no te ha dado lo que mereces. O sea, te ha dado de su misericordia. Porque retrasa su venida para que no te pierdas. Porque te quiere dar vida. Porque ha sido fiel, aunque nosotros hemos sido infieles. En general, démosle gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por su fidelidad. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados. Así es que espero que les haya gustado este salmo. Voy a detener la grabación y entonces sí les pediría que varios de ustedes participen y que nos comenten qué aprendieron, qué les agradó y de qué se dieron cuenta que no se habían dado cuenta.